20-30 familias. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @hora20. Y saludo a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros Salud Hernández Mora, columnista del periódico El Tiempo y del periódico El Mundo en España. Salud, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por esa crónica en el diario El Tiempo esta semana sobre la situación en el Catatumbo. Bueno, muchas gracias, chica. Pues nada, un placer. Buenas noches a todos y en especial a los secuestrados que nos estén escuchando. Saludamos también a Jorge Enrique Robledo, senador de la República. Gracias, doctor Robledo, por acompañarnos. Diana, buenas noches, y a los compañeros de la mesa, mis saludos. Camilo Granada, director de FTI Consulting. Gracias, Camilo, por acompañarnos. Buenas noches, Diana, y buenas noches a todos los panelistas. Gracias. Y también está con nosotros Alfonso Prada, representante a la Cámara. Alfonso, gracias por estar aquí. No, Diana, mil gracias por la invitación. Un saludo a todos y a nuestros oyentes. Y a la situación en el Catatumbo, donde hay cerca de 40 heridos hoy entre campesinos y policías en las últimas 48 horas, pues se ha sumado la tensión por los bloqueos, varios y grandes, en diferentes zonas por el paro minero. La vía a Buenaventura completa 24 horas bloqueada. En las mismas condiciones están otras vías, Caucasia-Medellín, Medellín-Yarumal y Medellín-Puerto Berrío. También hay paros mineros en Chocó, en Nariño y en Cauca. Para el presidente Juan Manuel Santos, los mineros criminales están asusando a los artesanales para que se vayan a paro y los que están usando para que no destruyan las dragas, o sea, los estarían usando a ellos. Las autoridades tienen pruebas de que las FARC y las bandas criminales están usando la minería con fines criminales. El ministro de Minas y el gobernador de Antioquia, junto con los demás mandatarios regionales, intentaron negociar con los líderes del paro minero para evitar que la situación a la que han llegado hoy pues se complique y puedan llegar a un acuerdo. No ha sido fácil. El ministro Rengifo ha dicho que contra los informales no son las acciones del gobierno, sino contra quienes desde esa actividad están teniendo un beneficio criminal. Este es el tercer paro de los pequeños mineros desde el 2011, que se estima pueden sumar unos 300.000 informales. El malestar en el fondo puede resumirse, pues, como les he contado. ¿Ellos qué piden? Piden que se derogue un decreto del 2012 que faculta a la policía para que destruya las máquinas pesadas que usan en explotación ilegales. Los mineros han denunciado la destrucción de 24 equipos de extracción pese a los acuerdos con el gobierno. Que el gobierno haga una diferencia entre minería artesanal y minería ilegal y piden seguridad social y apoyo legal y técnico para el manejo de los temas ambientales. Quiero empezar por preguntarles, en esta realidad, un paro minero o un paro presionado por la guerrilla y bandas criminales, ¿qué es lo que está pasando en este paro? Su opinión, Salud Hernández Mora. Pues mira, yo que he estado muchas veces haciendo historias sobre minería informal, ilegal, como quieras llamarlo, que es un desastre medioambiental, eso es indudable. Yo creo que lo tiene muy complicada una salida, porque no creo que sea, como dice el gobierno, una marcha impulsada por las FARC y el ELN para nada, o las BACRIM. No lo creo. Otra cosa es que haya infiltrados, porque hoy no había más que ver las imágenes de las peleas con la policía. Obviamente son unos muchachos muy jóvenes que pues son tirapiedras, por así decirlo. Pero hay un descontento generalizado, hay un problema que la gente debe entender. En zonas, por ejemplo, te voy a contar pues una que estuve hace unos meses haciendo una historia en Bagre precisamente y en Cáceres y en Caucasia. ¿Cuál es el problema allí? Pues como son zonas donde ha tenido las mafias han tenido mucha influencia y siguen teniéndola, y hay mucha finca que les quitaron y que no hay trabajo para los jornaleros, el oro está muy, muy alto. Entonces, un minero con una draga pequeña puede hacer 18, 20.000 pesos en un día, y en un jornal no les dan ni 15.000, y es que no hay ni siquiera para jornales. Entonces, por ejemplo, en una de las veredas de Caucasia habían pasado de tener como 30 dragas a unas 300, es decir, es una brutalidad, tú te quedas asombrado, pero son dragas, son mineros de los pueblos, es gente que trabaja allí en los pueblos y personas que han dejado la ganadería y otras cosas para meterse en la minería. Entonces, ¿qué pasa? Eso está por un lado, pero por otro lado hay empresas hay empresarios que se dedican a comprar bulldozer, se meten en la selva, o dragas grandes, porque te estoy hablando de dragas pequeñas, dragas grandes, se meten en la selva, acaban con la selva, la tumban y destrozan todo. Y digamos son empresarios, pero otra cosa es que los grupos ilegales les cobren vacunas, los que operan en las zonas. Pero acusar a los mineros informales de ser criminales me parece un exabrupto, me parece una exageración y es desconocer
el gobierno la realidad social de unas zonas terribles donde hay una pobreza espantosa, no hay fuentes de trabajo, son gente sin cualificar. Y creo que demuestra una vez más que el gobierno, como siempre, está en cachaco y vive en una burbuja, no se entera todavía en qué país gobierna, pues le vais muy mal. A ver, Salud, pero no es una realidad, digamos, yo tengo identificadas acá, según los estudios que hemos hecho, yo estuve en el Chocó personalmente mirando lo que pasa, y uno sí establece 3 tipos de minería. Una que es la regulada y legal, otra que es la tradicional o de hecho, que son las familias campesinas que tienen títulos o licencias y que deben ser formalizadas, y una tercera que es esa minería criminal camuflada en la ilegalidad de los artesanales. O sea, cuando usted dice que usted mismo ha visto este nivel de dragas grandes utilizadas por ellos, ¿usted cree que esos campesinos tienen la capacidad para comprar esas dragas? No, mira, es que hay diferentes. Hay dragas pequeñas que, para que te hagas una idea, te cuestan como 4 millones, sí. Pero como los mineros tienen la misma mentalidad que los trabajadores del carbón, que todos, es decir, todo lo que ganan se lo toman. Entonces no ahorran ni siquiera, y muchas veces es uno del pueblo que tiene la plata y le alquila la draga o se la van pagando poco a poco. Pero es que son dragas, para que te hagas una idea, de 2 por 1,5. Es que es lo que mide una draga, muchas veces, de esas pequeñitas, como te digo. Sí. Tienes al lado unas hiperdragas que, por ejemplo, en el Chocó, en Río Quito, han desviado un río. Es que son unas salvajes, pero estuvieron operando durante años 23 dragas brutales, enormes, gigantescas, con el permiso de las autoridades, y no hacían absolutamente nada. Y tienes al lado también bulldozer, que deberías acabar con ellos porque están acabando con la selva. Pero te quiero decir... Un grado de complejidad enorme, y parte del problema es que han querido simplificarlo y despacharlo así, y resulta que esto es bien complicado. Ese es un tema que en la Comisión Quinta del Senado hemos tratado muchísimas veces. Yo no sé cuántas veces he hablado yo de este tema ahí en la comisión, porque esa es la Comisión de Asuntos Mineros. Ahí estaba revisando mis cosas hace un año, le mandé una carta al presidente Santos diciéndole, hombre, eso que están haciendo, eso así no puede ser. Aquí lo que es un fenómeno social y económico, muchísimo más que un fenómeno delictivo. Claro, en todas partes puede haber un delincuente y hay banqueros que son lavadores de dinero y todo. ¿Usted puede decir que en este paro minero es un tema social económico y que esta cosa delictiva es un fenómeno chiquitico, Diana, aparte? Sí, es chiquitico. En eso estoy de acuerdo con Salud. O sea, hay gente que puede estar ahí como en todo. O sea, toda la plata de todos los zampones del mundo corre por el sistema financiero del mundo. Pero a nadie se le ocurre decir que entonces todos los banqueros son bandidos o cosas de ese corte, ¿cierto? O sea, permítame, yo le explico. Yo esto lo conozco de cerca. He estado en Caucasia varias veces, en Marmato, en las orillas del río Cauca, en Boavita, en Boyacá, mirando el caso de los carboneros, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Históricamente, desde los tiempos casi que de los precolombinos, aquí en Colombia hay minería. Entonces aquí hay gente que, ellos mineros, padres mineros, abuelos mineros, etcétera, unos más chiquitos, otros tienen éxito y de pronto se logran comprar un equipo, las retros esas hay de segunda mano, las dan en leasing, o sea, eso es una actividad económica muy grande. Los precios del oro se han disparado, los del carbón estuvieron altos. Entonces hay, digamos, un mundo de gente trabajando desde hace años ahí. Y viene la política minera del gobierno, que es en general una política, digamos, de transnacionales y de grandes empresas. Y entonces se tropieza con la realidad. ¿Y es cuál? Y es que hay una minería que tiene décadas de estar funcionando, la mayoría de ellas sin títulos, sin papeles. Si, por ejemplo, entonces, en Boavita, Boyacá, entonces el dueño de la finca es minero. Y un día le cae a la policía y le dice, no, es que usted no puede explotar más la mina porque ese título se lo dimos a unos tipos. Y, pero ¿cómo así? Si es que yo lo estoy explotando desde mis abuelos. Entonces aquí hay un fenómeno inmenso. Esa es otra parte del fenómeno. Es todo, pero todo va revuelto. Ahora hay artesanales y hay empresariales también. Y eso lo quieren resolver, digamos, de una manera absolutamente brusca, legislando por encima de la realidad y con decretos como ese decreto 2235, que es una vergüenza de decreto, Diana. Ese es un decreto que viola absolutamente al 100% el debido proceso y la presunción de inocencia. Ese decreto, para que sepan los oyentes, es el que autoriza, faculta a la policía para destruir la maquinaria pesada que se usa para la explotación ilegal. Y el gobierno, y permítame digo esta última cosa en esta primera intervención, y el gobierno, en vez de buscarle soluciones ciertas a las cosas,
arma unos enredos y no resuelve. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que se anuncia este paro. Y los habían todos desmontado los anteriores porque el gobierno decía que iba a arreglar y nunca se ha arreglado. Entonces estamos ya metidos en este lío de estas proporciones mayúsculas. Y repito, es más que todo, por sobre todo, a la enésima, un problema económico y social que se ha manejado horriblemente. Usted va a esas zonas mineras, entonces usted, por ejemplo, en Caucasia o en el Bagre o en Zaragoza, todo el mundo está metido en el negocio de la minería. A mí me tocó ir al coro párroco de Caucasia defendiendo a estos mineros y diciendo, sin minería no hay economía, porque resulta que en buena medida de la minería vive todo el mundo, y eso es lo que, o sea, ese es el enredo que tenemos dificilísimo de resolver. Yo he estado, y precisamente porque he estado, puedo decir que he visto esas dragas de las que habla Salud de 4 millones, pero también he visto maquinaria de 400 millones. La grande y quisiera saber y plantear en esta mesa a qué minero artesanal le alcanza el jornal para comprarse la máquina de 400 millones. No, es que hay por eso mineros empresariales, pero eso no los vuelve delincuentes. Por eso hemos hecho la diferencia. Sí. Camilo Granada. Yo creo que para arrancar, la mesa está toda de acuerdo. Este es un problema muy complejo. Y es un problema muy complejo precisamente porque mezcla toda una serie de elementos que, como lo señala el senador Robledo, tienen que ver con una situación social y económica, lo decía también, lo decía también Salud, muy compleja, con los temas de tradición histórica. Pequeñísimo paréntesis para recordar el tema de Santurbán, y pues hay dos municipios que se llaman, uno Betas y otro California, no por otra cosa que porque siempre han sido mineros. Ahora resulta que obviamente, con razón, eso está en un área de páramo que hay que proteger, entonces viene una reglamentación, una regulación ambiental que pone en una situación de crisis a esos municipios, y pasa lo mismo con muchas otras regiones, pasa lo mismo con la minería de aluvión en el Chocó, pasa lo mismo en Segovia, en una serie de regiones del país minero. Entonces, el primer punto creo es efectivamente que este no es un problema fácil de resolver, y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Yo, sin embargo, tengo una aproximación en la cual sí creo que, desgraciadamente, como en muchas otras cosas de nuestro país, desgraciadamente, la legalidad y la ilegalidad sí están muy entremezcladas. Y pues digamos que el ELN en el nororiente antioqueño ha hecho de mucho tiempo atrás, casi que desde la época de Anorí, del repliegue histórico del ELN en esa zona, de la zona de minería del oro, una fuente, un feudo central de su subsistencia político-militar y económica, por supuesto. Entonces, no es tan fácil tampoco desestimar el tema de que ahí no haya una influencia y una presencia de grupos al margen de la ley. Estoy obviamente totalmente de acuerdo con el senador Robledo en que uno no puede, por ende, mandar un manto generalizado, decir es que todos son criminales. Todos son unos criminales. Yo no creo que eso sea cierto. Sin embargo, también creo que uno no puede acusar al gobierno de decir que está diciendo que todos los mineros informales tradicionales son ilegales o son criminales. Algunos son ilegales, pero no criminales. Yo creo que esa es una distinción que es aún más compleja de hacer. Porque no, una cosa, claro, pero es que hay una cosa en la cual uno es lo que tú decías, que es el campesino o el minero de tradición que está llevando su actividad de manera por fuera del marco de la ley. Entonces uno podría declararlo ilegal. Pero otro es pero cuyo único medio de subsistencia es ese. Y otros son aquellos que efectivamente han montado de eso un negocio y tienen una organización incluso de mafiosa y armada, violenta, que sustenta y que protege ese negocio. Ahora, yo quisiera simplemente señalar, y no estoy aquí a nombre para defender al gobierno, pero sí creo que es necesario también reconocer ciertas cosas. Yo he visto también el proceso el esfuerzo de formalización que ha venido haciendo el gobierno. Hay una serie de programas de formalización para los mineros informales, tanto para aquellos que están en áreas sin título, como para aquellos que han invadido áreas con título. Y yo creo que ese tema es importante separarlo y mirar qué se hace en este problema tan complejo, qué se hace con los mineros tradicionales informales, qué se hace con los mineros tradicionales ilegales y qué hace con los mineros criminales. Y esa debería tener el que no gobierno siempre es nacional ya fácil. una claridad suficiente sobre eso, sobre dónde está cada uno, dónde está esa línea gris. Mezclados. ¿Dónde está esa línea gris para Están poder mezclados. actuar frente al paro con esa claridad? Doctor Prada. Que están mezclados, ¿no? Sí, yo creo que quedó planteada la complejidad del tema, y como se mencionaba,
en el Congreso, no solamente en la Comisión Quinta, en la Comisión Primera también venimos adelantando el debate de la minería ilegal, entre otras cosas, con miras a adoptar decisiones legislativas de fondo. En lo que a nosotros compete, obviamente, el análisis del tratamiento penal, el impacto ambiental desde el punto de vista de las sanciones y, naturalmente, todo el análisis del tema de la movilización ilegal de esta distribución de material que también pasa por todo el país, por las costas, en fin. Esto es un tema que involucra a muchos más actores de los que simplemente hoy están dentro del conflicto. Nosotros, ¿qué planteamos? El tema, como, digamos, hilando con las preguntas originales tuyas. Uno, hay un problema social, es evidente, es decir, eso es un tema como de perogrullo que sale claramente. Segundo, hay infiltración de estas jornadas. Yo creo que también sale evidente que aquí hay ilegalidad, hay todo tipo de actores ilegales que buscan usufructuar, y también hay un elemento adicional, que hay mucha politiquería alrededor del tema. Hay quienes están asistiendo claramente a azuzar este tipo de movimientos para sacar a unos meses de elecciones algún tipo de resultado de carácter electoral. Tan que eso ayuda a complejizar y a enredar el tema. Volviendo a la crónica de salud, que también me uno a la felicitación, una crónica impresionante publicada este fin de semana. No, realmente, salud, bueno, por favor. No, vale, ya vale. Por favor. Vale, ya, se acabó. Sigamos. No. Por favor, se acabó. Ok. Ella siempre regaña, pero sigamos. Sigamos, por Sobre favor. todo cuando uno la elogia. Muestra claramente cómo hay bandos diferentes, cómo hay organizaciones sociales infiltradas, cómo se mezclan con unos actores violentos las unas, las otras, la interrelación que hay con unos, las presiones que hay hacia uno. Y obviamente en el fondo, después de poner en blanco y negro esta situación, uno se tiene ya, digamos, en el resto de paros y en ese mismo del Catatumbo, pues un dolor muy grande, y es que hay mucha más gente sacrificada todavía por el efecto mismo de la ilegalidad que se mezcla dentro del paro. Si fuera una protesta social, bienvenido simplemente el diálogo y revisar. Miren, por ejemplo, el tema del decreto que se ha mencionado acá, para redondear una idea por lo menos. Mire el decreto. El decreto plantea en blanco y negro la destrucción de la maquinaria que es utilizada pesada para explotación ilegal. Para explotación ilegal. ¿Qué es explotación ilegal? La que no cuenta con licencia para poder adelantar la intervención. Pues resulta que toda la artesanal, o buena parte de la artesanal, es informal y no tiene licencia, y ahí es donde tienen susto. Pero lo que nosotros entonces, en su opinión, tienen razón ellos al pedir la derogación de ese decreto. Yo no creo que tenga que derogarse, de pronto lo que tiene es que mejorarse, porque lo que creo yo es la maquinaria debe destruirse cuando efectivamente se está utilizando, causando un impacto irreversible en el medio ambiente, en los seres humanos, pero acá no ponen esa condición, simplemente la ilegalidad sin título y de una vez la destrucción. No, porque que cause un daño es que es aterrador. Es que lo causa todo, todas. Es espantoso. Es que eso es lo que hace pero a lo mejor lo que criminal el hecho. No, lo que tienes que hacer... Actualmente, perdóname, la única norma penal eventualmente que se estaría violando por la minería es la norma ambiental. Son las normas, y eso ha habido también una serie de problemas para lograr que efectivamente se certifique por medio de un fiscal que efectivamente hay un daño ambiental y se pueda proceder a la apertura de un procedimiento penal contra esas personas, precisamente porque el daño es esencialmente ambiental. El resto es un tema, es una falta administrativa. Y no justamente los factores que se pueden contaminar. Hoy el editorial de Portafolio, miren lo que dice, que yo creo que es muy importante. Dice: el decreto 2235 permite la destrucción de la maquinaria que se encuentre presente en áreas en donde sus operadores no posean licencias ambientales o títulos mineros. Fíjense ustedes que la ilegalidad está dada no porque sean guerrilleros o paramilitares ni nada, sino porque les falta la licencia ambiental o un título minero. Yo en esas circunstancias, y como es un fenómeno cultural, histórico y todo, yo a esos prefiero llamarlos no ilegales, sino informales. Aun cuando sea ilegal no tener título minero y no tener, sí, pero es que esto se vuelve importante porque, por ejemplo, los vendedores ambulantes están, digamos, son ilegales, pero yo no los voy a tratar de criminales, porque, o si no nos enredamos. Yo he hecho un esfuerzo clasificatorio grande para intentar entender este fenómeno. ¿A qué conclusión he llegado? Usted sí está de acuerdo con el editorial de Portafolio, porque no, porque el editorial de Portafolio me da, que usted dijo que era todo equivocado. El editorial me da la razón a mí. ¿Es por qué? Porque es que para
país le han vendido el cuento que esas máquinas las dinamitan porque son de criminales y no, señor. Esas máquinas las dinamitan es porque son de informales, o sea, no son guerrilleros ni paramilitares. El proceso que lleva a Diana a destruir a una máquina de esas no es porque los tipos sean de la guerrilla o el paramilitarismo o el narcotráfico, sino porque un policía llega y le dice, oiga, joven, ¿dónde está su título minero? ¿Dónde está su licencia de metal? No tengo, pum, lo dinamitan. Y yo creo que eso es un error grave, porque aquí se vuelve clave, pero yo quiero insistir en esto, porque es que una cosa es una persona que ejerce una actividad económica y le falta un papel, y otra cosa es una persona que extorsiona o está realmente por fuera de la ley. Si eso se sigue revolviendo, esto no tiene solución posible. Sí, yo entiendo su posición y creo que comparto, pues, y todo el mundo lo sabe. Aquí hay una cosa tradicional, aquí hay una necesidad de formalización que está en curso de mineros artesanales, pero a mí le pregunto, ¿es responsable decir que el fenómeno criminal que hay detrás de este tema minero es tan menor como lo que usted lo está planteando cuando estamos buscando una solución? Yo acabo de decir esto. Ahora, dentro de esa informalidad hay artesanales y hay empresariales, pero esos empresariales, así tengan una retro o un media retro, porque eso hay todo tipo de tamaños, tampoco los clasifico como criminales. Yo no creo que ellos estamos llamando, eso es una manera de valorarlo. Pero porque estamos llamando empresarios a narcotraficantes, pero yo no los meto en el mismo saco. Y es más, ni siquiera el gobierno los puede meter en el mismo saco, porque no les están destruyendo los equipos porque estén, digamos, sean narcotraficantes ni porque sean paramilitares, sino sobre mi pregunta. Estamos llamando empresarios a narcotraficantes que le entregan a los mineros y los utilizan. ¿No lo son, doctor Robledo? No lo son. Diana, no lo son. Puede que haya algunos que sean narcotraficantes, pero en general no lo son. Yo sí creo que hay que tener otra vez, y estoy de acuerdo, la complejidad taxonómica de este proceso es muy grande. Traduzca taxonómica para los oyentes, de clasificación, de cómo separar y cómo distinguir a unos de otros. Y yo creo que en el solo concepto de empresarios, entre comillas, digamos, hay ya una distinción. Una cosa es efectivamente el minero que a duras penas sobrevive con eso, un poco el que ha huido de la ausencia de empleo y todas esas cosas, y con casi con una batea como en el aluvión tradicional o con una mini draga, independientemente del daño ambiental que haga, que no lo estoy no lo dudo, no lo pongo en duda. Y una cosa es alguien que efectivamente ya tiene 6, 7 dragas y empieza a tener una empresa que es ya con una clara intención de explotar los minerales sin ninguna forma de consideración. Y obviamente los que están además ya vinculados con temas de narcotráfico, con temas de guerrillas, con paramilitarismo, con todos esos fenómenos, digamos, de crimen organizado o de guerrillas que puedan existir en el país. Entonces, yo quisiera además volver a traer otra vez un punto importante sobre el tema de esto. Hasta donde yo sé, y ahí hay un tema que debido a que se cayó el nuevo código minero y entonces estamos ahí un poco entre el antiguo código y el actual código, pues el antiguo código, el puro viejo, y el que se cayó ahora por falta de consulta por decisión de la Corte Constitucional, pero en ese nuevo código alcanzaron a precisarse una serie de temas de aquello que usted señala como ilegales versus los informales, y había una diferenciación entre ilegales e informales, y aquellos ilegales podían esperar solicitar un título minero en un área lleno de unos requisitos, y siempre y cuando obviamente esa área no estuviera ya entregada a alguien de manera legal. Y el otro tema que es el tema de los informales, que muchos de ellos estaban trabajando de manera informal en áreas ya tituladas y en las cuales ha habido un proceso de tratar de traerlos a un tema que es ahí sí de asistencia técnica, de conocimiento. Muchos de ellos ni siquiera saben leer y escribir. Es un tema que es de un drama social de verdad, que hay que darle a esas personas y a esas familias una posibilidad de tener un sustento y organizado, legalizado y seguro.
para ellos, para sus familias y para las comunidades donde están. Está el tema también, por ejemplo, del reemplazo del mercurio y por procedimientos menos dañinos para el tema de la explotación del oro, incluso como el mercurio, que aunque suena horrible, es el cianuro, perdón, que aunque suena terrible, es menos grave que el mercurio. Entonces, bueno, hay todo un tema digamos, entonces sí hay una diferenciación que se ha venido haciendo, y ese es mi único punto en ese respecto. Y vuelvo y digo, estoy con el doctor Prada de acuerdo que hay una parte en la cual de pronto el decreto hay que mejorarlo, hay que resolverlo. Ese decreto está amparado, entre otras cosas, en una decisión de la Comunidad Andina de Naciones. Sí. El decreto tiene dos Robledo. Yo creo que el decreto tiene dos problemas. Yo creo que tiene un problema de enfoque, pero tiene un problema que a mí me parece extremadamente grave. Es que viola absolutamente el debido proceso. Y yo creo que nos debemos poner de acuerdo en la idea que la concepción democrática exige debido proceso para todo el mundo. Pero aquí no puede ser que entonces no hay abogado defensor, no hay juez, no hay proceso ni nada, sino que la policía hace de investigador, de fiscal, de juez y de verdugo. Diana, eso es una monstruosidad. Es más, le dan la vuelta por la comunidad andina en un movimiento espurio. Es porque si eso lo aprueban como ley de la República, doctor Prada, se los hunde la Corte Constitucional. No hay ninguna posibilidad que la Corte Constitucional pueda permitir que a usted le destruyan una maquinaria sin ningún proceso. Yo pregunto, si las transnacionales cometen una pilatuna con sus maquinarias, ¿también les destruyen la maquinaria sin el debido proceso? No, por supuesto que no, tiene que haber debido proceso. Es que yo creo que el debido proceso es una norma elemental de la no hay un proceso de flagrancia. Pero es que el problema no se demuestra lo contrario. Pero el problema es mayor. Pero un momento, el problema No, la flagrancia tampoco permite eso. Pero por lo Usted menos tiene que- la tiene que haber- incautación, tiene- la no, incautación tiene de que la haber un proceso maquinaria. y que por lo menos lo aprueben como ley de la República, pero como decreto no. Esto Ahora es les voy a monstruoso. preguntar qué Esto es salidas monstruoso. le ven ustedes concretas a esta, por fuera ya de un diagnóstico que tenemos bastante claro todos y que hoy tiene bloqueada todas las carreteras del país. Y es un punto que quería preguntarles antes de irnos a lo otro. ¿Es esta la forma? Tenemos una situación en el Catatumbo de 40 días y tengo información muy complicada incluso de personas del Catatumbo que están durmiendo en la frontera con Venezuela, sobre lo cual vamos a hablar en www.caracol.com.co. La forma es bloqueando todas las carreteras del país y que el gobierno no pueda actuar frente a esos bloqueos. O sea, ¿ustedes creen en este momento que el gobierno debe tomar medidas cruciales frente a temas como ese del paro minero cuando tiene bloqueadas todas las carreteras del país, doctor Robledo? No. La situación es de extrema complicación. El problema es por qué llegamos a eso. Yo en esto, digamos, salvo mi responsabilidad. Llevo 2 años suplicándole a cada ministro. Ahí están las actas de la Comisión Quinta. Le mandé una carta a Santos hace 1 año. Estuvimos con el senador Juan Mario Lacerna en un foro en Caucasia. Hemos hecho de todo. Doctor, llamando al gobierno a buscar una solución. Pero usted está apoyando las marchas, ¿verdad? No, el Y está pueblo es solidario en general con las Sí. luchas sociales. No, pero a ver, Sí. no en general. Hoy hubo un comunicado, en general, pues digamos que no creo que haya nadie en esta mesa, déjeme terminar de hablar, no creo que haya nadie en esta mesa que esté en desacuerdo con la protesta social, De ni acuerdo. con la validez. Es un derecho constitucional. Es un derecho, sí. En eso estamos todos de acuerdo. sí. Aquí yo creo que cada uno de nosotros quiere salir a protestar por algo, pero ya es distinto. Un comunicado del Polo hoy en el que dice que ustedes están con los paros y están con las marchas. Yo le pregunto directamente, ¿ustedes están promoviendo esos paros y esas marchas desde el Polo Democrático? Nosotros somos solidarios con esos. ¿Qué es la diferencia entre solidaridad y Somos solidarios, promoción? es que creemos que esos compatriotas tienen la razón y tienen el derecho a protestar. ¿Usted está de acuerdo con que tengan bloqueadas las vías del país? Pues ya yo no voy a entrar sobre los detalles. Pero ese es el punto central. Claro, ese es el punto central. Yo que no hay que me, responder. o sea, Porque eso es, ahí sí es cierto, senador, que esto pero a mí no me van a poner a dar explicación de cada cosa que Doctor pase. Robledo, usted le pide, Diana, usted esta es un la tercera senador vez que de la tenemos República. este debate. Bueno, yo ya Claro. se lo he dicho, es la tercera vez que se lo digo, somos solidarios con estas protestas y llamamos al gobierno a que arregle las protestas y a que se siente con Ok. esos compatriotas y les dé Le hago la soluciones. pregunta de otra manera. En esa solidaridad y llamado al gobierno para que arregle estas protestas, ¿el Polo Democrático estaría dispuesto a tomar la decisión de pedirle a esos manifestantes que desbloqueen las vías del país para que se sienten a una negociación en la que se pueda buscar soluciones reales frente a un problema que usted ha dicho es económico, es social, es un problema, es complejo, que no espera más? El gobierno debe sentarse con esos compatriotas a ver cómo se arreglan las cosas y que se converse con ellos e intenten hacer todo lo posible por resolver ese problema. Yo preferiría que no hubiera todas las confrontaciones que hay, lo he dicho otras veces aquí, Diana, yo no veo por qué
qué tenemos que insistir en eso. No, yo con creo toda que sí, claridad doctor Robledo, digo, porque es que no es un ataque a usted. No, es no, que sí, si hay así una se vuelve, exposición, Diana. Yo no soy aquí juez de nadie. Yo le ni pido que se vengo a relaje eso, a por este una programa, razón, ¿no? porque las posiciones son respetables. Si el Polo Democrático tiene una posición, pues la tiene que defender. Así como si la U y el Centro Democrático tiene una posición, pues tiene que defenderla. Lo que yo llamo aquí es a que digamos las cosas como son. Por eso yo le digo, la solidaridad y la promoción del paro, ¿dónde está esa línea? No, esa era la pregunta que le hacía. Nosotros somos solidarios con el paro, pero no somos los dueños del paro, ni somos los jefes del paro, ni los que tomamos las determinaciones sobre el paro. Eso hay organizaciones sociales que están organizando esas cosas. Entonces, esa es la posición del Polo. Yo creo que es fácil de entender, pero no se quiere. No, claro que es fácil de entender. Lo que quiero es que entienda que es parte del debate. No, sí, claro. Doctor Prada. No, absolutamente fácil de entender, y yo sí marco una distancia con una posición radical, y es que la solidaridad, sin ningún tipo de límite, es una solidaridad integral, incluso con la vía de hecho, que pone en riesgo además los derechos de los demás. Es que yo estoy de acuerdo, y Diana lo mencionaba, ¿es un derecho constitucional la protesta social? Claro que sí, es un derecho, todos tenemos derecho a protestar. La pregunta es hasta dónde llega ese derecho, y ese derecho llega hasta el momento en que comienza a perturbar los derechos de los demás. ¿Qué derechos se perturban cuando se para una vía? El derecho a la libertad de la movilidad, el derecho al suministro y abastecimiento de alimentación. Hoy salió la ministra de Educación, no están pudiendo movilizarse los niños hacia los colegios, porque los colegios en los sectores rurales tienen desplazamientos largos, no hay posibilidad de que lleguen a estudiar. Mire ya dónde nos estamos metiendo, en unas honduras sumamente complicadas. Están utilizando niños en la protesta y poniéndolos casi como carne de cañón. Hoy retuvieron incluso niños menores de edad al lado de los adultos. Con ese tipo de expresiones en un paro no podemos estar de acuerdo, y no podemos llevar, por ejemplo, en el caso del Catatumbo, no podríamos estar de acuerdo con llevar a forzadamente obligar al gobierno a aceptar una zona de reserva campesina, ni a habilitar la reforma de un decreto simplemente en estas condiciones. A mí me parece que el antecedente es supremamente delicado, y hay que entender, todos los actores desde la democracia debemos solidarizarnos con que se desmovilice completamente la violencia en este tipo de protesta. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que otra vez estamos todos de acuerdo en que la protesta social es legítima, es necesaria. Ojalá y haya más, ojalá y todos nos podamos sentir libres y tengamos las garantías para protestar y para expresar nuestras opiniones y para exigir el respeto de nuestros derechos. Y en eso, si en la región del norte de Santander, de Catatumbo, y en particular alrededor de Tibú, yo sí creo que hay mucha frustración. Y estaba yo revisando las cifras sobre las regalías, por ejemplo, y las toneladas de dinero que han pasado por manos del municipio de Tibú y del departamento del norte de Santander en los últimos años, para beneficio de esas personas, y uno ve que efectivamente lo que están pidiendo es algo básico, pues hay un problema. Pero estoy totalmente de acuerdo que las vías de hecho son imposibles. Y yo sí quisiera además señalar una cosa, y es que uno puede no estar de acuerdo con el gobierno, puede criticar al gobierno, pero si hay algo que no le ha faltado a este gobierno es capacidad y disposición de sentarse, porque se ha sentado con todo el mundo y todo el tiempo. Con los mineros lleva sentado varias veces. Pero no, yo no estoy tan de acuerdo. Bueno, pero digamos, la gente lo que piensa es que no ha resuelto nada, y si no, ¿por qué terminamos en estas cosas? Por supuesto, pero claro, otra vez, si efectivamente la única opción para resolver el tema del Catatumbo es otorgarle a unas personas violando toda la normatividad colombiana, que se defina una zona de reserva campesina así nomás, o simplemente derogar unos decretos y cambiar la política sin ninguna otra explicación. O sea, si la satisfacción del proceso y sentarse a resolver los problemas es aceptar cualquier solicitud de los manifestantes, entonces eso ya tampoco es negociación, eso es imposición. Y si la solución para no tener paros armados, para no tener a niños en las calles, para no tener 37.000 personas en Tibú aisladas desde hace 40 días, es simplemente que a todo lo que diga el que esté dispuesto a tumbar un árbol o quemar una tractomula, hay que decirle que sí, pues entonces creo que también la democracia está en peligro. Y en ese sentido también creo que es necesario que la protesta social tenga un espacio para expresarse, sea canalizada, sea escuchada, sea negociada, pero no impuesta. Salud Hernández.
No, es que iba a hacer como los manifestantes, iba a tirar piedras para ver si me dejaban Hablar. Me parece muy pero bien. que es como Dígame el único... a cuál de los 4 le tiraría primero. No, estaba escuchando atenta, no, es interesante de todas maneras. No, estaba escuchando encantada. Ya me estaba doliendo. Yo estoy radicalmente en contra de cortar carreteras para más que cortar carreteras, de usar la violencia. Es decir, no entiendo por qué se tiene que quemar unas tractomulas que son de unos pobres señores que seguramente ahora el banco, que no tiene ningún corazón, pues le va a dar exactamente igual como se la quemaron. El seguro no se lo cubre entero y el señor perdió el trabajo, perdió la tractomula. Por ejemplo, en Tibú había un señor que vendió una volqueta para comprar una tractomula que se la quemaron el otro día porque le dio la gana. Eso me parece que no hace falta recurrir. Yo creo que también, yo separo las marchas de los mineros de las del Catatumbo. El Catatumbo para mí está clarísimamente infiltrado por las FARC, que eso no tengo la menor duda. Y desde luego hasta el 19, sí, pero no todo el mundo, hasta el 19 de agosto, porque tampoco ni el portafolio ni el tiempo son el oráculo, ¿entiendes? Lo leen unos cuantos y ya. Bueno, o los que sean. Pero te quiero decir que yo creo que, por ejemplo, Catatumbo van hasta el 19 de agosto, hasta el día del paro nacional, porque ellos no están ahí ni porque se hayan comido la regalía, ni porque se hayan robado y tal, porque entonces Uribe estaría incendiado, que es donde más se han robado y se han robado en todas partes. Es decir, eso no me lo creo. Yo sí creo que Catatumbo tiene unos intereses muy concretos y desde luego no obedecen para nada a los intereses de los campesinos de allá. Para mí. Otra cosa es los mineros, que sí están muy preocupados y que además se ha notado, porque no están tan bien organizados. Lo que pasa es que van unos cuantos que son los tirapiedras, los que organizan, los que queman, y los que utilizan a esa gente. Pero creo que el problema de la minería es gravísimo, sobre todo por la cuestión medioambiental. Yo es que no le doy ni tanta importancia a las personas, porque creo que nosotros nos morimos y no pasa nada. Pero acabar con el medio ambiente como lo están acabando, si la gente sobrevolara, por ejemplo, decías el Chocó, si sobrevolaran el Chocó, si fueran, que pongan un dedo en cualquier parte de Colombia y les aseguro, mejor que le regalo una isla en el Caribe si me equivoco. Pongan un dedo y en 50 kilómetros a la redonda hay un daño medioambiental brutal. Entonces, ¿qué pasa? Pero en un país donde la minería formal son unos bandidos como la Drummond, que acaban absolutamente con el medio ambiente, que destrozan pueblos, que destrozan la naturaleza, que no cumplen nada, que se saltan a la lotería todo, aparte de sus... No, yo te digo uno que conozco bien, los de la Drummond. Entonces, cuando tú tienes unos bandidos legales, con todos los permisos y con todos los sellos, entonces tienes muy poca autoridad moral para luego ir a perseguir a los otros, que son informales. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Yo iría contra las empresas informales que si te mandan 10 bulldozers a una selva y te la tumban completa, o por ejemplo las que tienen esas dragas tan grandes, como te decía, de Río Quito y otras partes, y que están en muchas partes, y esos sí son súper dañinas, y muchas de ellas ni siquiera son de los colombianos, porque hay hasta brasileños por ahí metidos. Diana, mire, Doctor Robledo, ¿usted qué haría frente a este tema? No, pero voy a agregar una cosa. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se queme una tractomula, además porque eso es completamente innecesario y al final no le sirve a nadie ni al propio movimiento. Pero yo soy muy cuidadoso y esa es parte de la diferencia que tenemos, en el sentido en que nada de lo que yo pueda decir se puede utilizar para descalificar en general el movimiento. Ahora, pedirle a los quienes dirigen unos movimientos que son complejísimos, que se llega allí en buena medida por la desesperación, porque estos son procesos larguísimos, ¿sí? que agotan 1000 instancias y al final les toca en buena medida llegar a eso. Yo no voy a decir nada que se pueda utilizar para descalificar eso, porque yo creo que ese es un derecho democrático y que eso es parte de la democracia. Ahora, que hay excesos y hay cosas que uno no pueda compartir, pues en eso estamos de acuerdo, pero yo me sostengo en mi idea, es una posición de principios mía. Yo respeto a la gente que en determinados momentos le toca hacer cosas que no son las de la normalidad, ante el hecho cierto de que por la vía de la normalidad no los atiende. Yo en este caso de los mineros soy testigo, no sé cuántas veces han venido los mineros pequeños colombianos a Bogotá a hablar de este tema, a la Comisión Quinta, a la plenaria del Senado, a hablar con los ministros, con todo el mundo, y no les resuelven el problema. ¿Cuáles son las soluciones? Yo creo que aquí de entrada hay un lío que es muy complicado, no es fácil de resolver, que es parte del problema, es que el gobierno le entregó casi que todo el territorio nacional a las grandes empresas. Sí. Que tienen el territorio monopolizado y tampoco lo explotan. Entonces aquí hay un problema gravísimo. Usted puede llegar a zonas mineras
extensiones inmensas que están sin explotar por nadie, y usted va y pregunta, no, Anglo-Gola Chanti. Y entonces los mineros que están ahí de toda la vida, que por alguna razón o no sacaron el papel o se les olvidó, es que estos son unos temas complejísimos, ¿cierto? O no son capaces de llenar la solicitud. Entonces, con una lógica que es elemental y que uno tiene que hacer esfuerzos por entender, dice, bueno, pero a mí cómo me dicen que yo no puedo trabajar aquí en la minería, sí, el caso de Marmato, porque es que alguien tiene un papel y lo tiene hace 20 o 30 años y ni raja ni preste el hacha. Entonces, parte del problema que tenemos aquí es que hay que entrarle en serio a ver qué se va a hacer. ¿Cómo? O sea, pueden, y todo tipo de horrores, porque esto además, Diana, esto es en medio de un mar de corrupción de las instituciones mineras del Estado, que es abochorna. Las historias que a uno les cuentas, cómo le roban las minas a mineros, digamos, de estos que hoy están en el paro y todo, pero que algún día la tuvieron legalizada y de pronto cuando se dieron cuenta le robaron el título, porque en una oficina aquí en Bogotá les cambiaron los papeles. No, senador, o sea, que hay que sentarse a hacer una cosa, pero una draga grande sin corrupción. ¿Cómo puede una draga grande estar ahí sin corrupción? Bueno, y una cosa, y hay que sentarse con la actitud de intentar comprender a esos compatriotas que además se volvieron mineros porque no hay nada más que hacer. Uno se va a la orilla del Cauca y son los campesinos del café de Quinchía y de todos esos pueblos los que están haciendo minería porque se murieron de hambre con el café. Entonces es ahí donde yo me meto en el pellejo y donde seguramente no me entienden, pero para mí este es un punto que es crucial en la discusión. Ahora, arreglarlo es difícil, pero requiere primero que todo. Esto no se resuelve con simplezas, como ese decreto, ¿no? Todo lo que aparezca por ahí. Bueno, y pegado al decreto, la policía está llegando a picarle las mangueras a los mineros artesanales con el cuento de que todo está prohibido. Estas son las denuncias que nos llegan en la Comisión Quinta. Así no se puede. Oye, una cosa nada más. El hecho de que yo diga que las FARC están utilizando lo del Catatumbo no significa que los marchantes sean todos de la FARC. Cuidado, la inmensa mayoría que están allá, sí, muchos están obligados y otros están de buena fe porque son cocaleros que están en contra de la erradicación manual sin alternativas. Es decir, pero lo que pasa es que se ha subido en las FARC y están haciendo una utilización vulgar de esta gente. Bueno, esos campesinos cocaleros están en la ilegalidad, pero yo los llamaría criminales, yo no los llamaría criminales. Bueno, y para eso es parecido este asunto de la minería. Eso es lo que yo intento decir. Es que son problemas más económicos y sociales que otra cosa. Camilo, un segundo porque vamos al boletín de noticias. Perdón, no. Entonces, simplemente de soluciones. Yo sí creo, otra vez, a mí me parece interesantísimo lo que dice el senador Robledo, porque cuando él dice hay soluciones, hay que partir de la complejidad. Y es cierto, senador. Y eso quiere decir simplemente que también, efectivamente, hay un tema en el cual hay que empezar de manera progresiva. Esto no va a ser un tema de solución de la noche a la mañana. Y ahí se ha venido abriendo unos espacios para la regularización, la formalización de los informales, para la legalización de unos cuantos, pero es que no hay otro camino. Uno puede correr, senador, permítame terminar, ya que vamos a pasar al boletín. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y la otra cosa, efectivamente, es que de todos modos sí hay que hacer un corte. En algún momento va a tocar hacer un corte. De 2.000 títulos mineros pasamos a 9.000 en 7 u 8 años. Eso había que pararlo, porque efectivamente se estaban entregando títulos mineros a diestra y siniestra a toda clase de compañías, grandes, chiquitas, multinacionales, lo que fuera. Pero lo que es cierto es que efectivamente se estaba haciendo sin orden ni claridad ni política. Entonces, yo sí creo que hay unos caminos que pasan por la necesaria identificación y separación de los que son informales y los que son ilegales. Perdón. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya viene Fidel Franco y en segundos lo que está pasando con la oficina de la ONU en Colombia. Hora 20. En el Catatumbo fuera por el uso excesivo de la fuerza pública. Quiero preguntarles, ¿se requiere una veeduría de derechos humanos en Colombia? ¿No basta con el control y la capacidad de fiscalización de las ONGs de derechos humanos y con los demás instrumentos que tiene el Estado, como la Defensoría del Pueblo o la misma Procuraduría? Camilo Granada. A ver, yo creo que el tiempo de las veedurías y de las representaciones coloniales se acabó. Y estábamos en mora de terminar con esa tutela coloniales, oigan bien. con esa tutela de Naciones Unidas sobre Colombia. Yo nunca he sido favorable, yo trabajé mucho en relaciones internacionales hace muchos años en el gobierno del presidente Gaviria y he trabajado en organismos multilaterales y creo que esa figura es odiosa.
es odiosa porque implica una figura de tutela sobre un Estado soberano, sobre un Estado democrático, sobre un Estado que tiene unas normas y unas leyes, y unas opciones y unas vías y unas instituciones para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, y eso no significa, por ejemplo, que esté en desacuerdo con que haya eventualmente tribunales internacionales, instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, hay una serie de instancias internacionales a las cuales hay un último recurso para que un ciudadano, en caso de que el Estado no responda y no proteja sus derechos, pueda acudir o vea violados sus derechos por el Estado. Pero algo va de poder acudir, tener la opción de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las relatorías sobre libertad de prensa, a tener una tutela, una oficina que está aquí vigilando si el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo con su propia Constitución. Por eso me alegra que el mandato de Naciones Unidas en Colombia se termine. Doctor Prada. Es que si el papel fuese de ayudar a acercar las partes, ayudar a solucionar el conflicto, pues eso es, yo creo que indudable que la cooperación y la ayuda internacional pues presta un papel eficaz. Pero, ¿por qué el presidente hace esa declaración? Diana en la presentación del tema lo decía con claridad, se emberracó, para decirlo claramente, se emberracó que antes de que la Fiscalía llegue, antes de que la Fiscalía y el CTI aborden los cuerpos, se diga tal, de una vez están sentenciando, condenan la fuerza pública. No, pero ya y la arman un Fiscalía enredo, había estado ahí, ¿no? arman un enredo, pero es que para llegar a conclusiones como esa, gastamos semanas enteras de análisis de técnicos del más alto nivel con los mejores fiscales a bordo. Y en términos de horas, entrevistan a 2, 3 personas, dicen una versión e inmediatamente se vuelve la versión oficial. De manera que obviamente ofende al Estado colombiano el reemplazo de sus instituciones. Lo ofende, lo incomoda en un momento en lo que... incomoda, pero voy a esto. Yo voy a esto porque voy a asumir una posición que seguramente puede ser más bien intermedia, no la radical de Camilo, ni seguramente la defensa fuerte que va a hacer aquí o alguna otra persona. Pero la mía es la siguiente, yo creo que por la etapa que vive Colombia, si logramos efectivamente firmar los acuerdos de La Habana, en esa etapa de posconflicto en donde tenemos que reparar víctimas, en donde tenemos que hacer desmovilización de unas fuerzas muy complicadas, donde vamos a requerir, incluso cuando la FARC dice, no voy a entregar las armas, la reflexión que yo hacía, no vale la pena hacer proceso de paz y no hay entrega de armas. Pero cuando está el acompañamiento de la comunidad internacional, las armas las recibe normalmente esa comunidad internacional y nos ayuda en el proceso. Yo creo que no vale la pena prescindir de un acompañamiento, le da visibilidad y legitimidad a las decisiones que estamos tomando. Ahora con el tema del fuero penal militar, que fue un tema muy pesado, a mí me tocó ser ponente del tema, cuando definimos nosotros lo que es el falso positivo, se vienen Naciones Unidas y dice, no, eso ya lo definieron para que quedara en la jurisdicción penal militar, y es todo lo contrario. Por primera vez lo definimos, lo tipificamos, lo organizamos, lo comparamos y lo arreglamos, lo logramos armonizar con el derecho internacional humanitario, etcétera, y Naciones Unidas hasta el último momento, sin los argumentos contundentes, claros, nos va satanizando. Yo lo que creo es que valdría la pena que nos acompañara, pero vale la pena tener las reglas claras de cuál es su función y no estar reemplazando las instituciones colombianas. Y otra cosa es Salud, tutela. Hernández Mora. Exactamente. Pues si la Defensoría del Pueblo, en lugar de estar al servicio de los gobiernos de turno, fuera independiente y fuera una voz dura y fuerte, pues yo no sé para qué necesitamos más burócratas. Es que yo, mira, detesto lo de la ONU, porque Bachelet se queda sin oficio, ala, un puesto en la ONU. Unas ministras españolas que son ineptas totales, no tienen oficio, ala, a la ONU. Y si no, al Banco Mundial. Y si no, al FMI. Ya está bien, lo pagamos todos, estoy aburrida. Ellos vienen aquí con un plus porque es país peligrosísimo. Se dedican a darse vueltas por la... Cartagena. Gracias. No, te quiero decir, pues van a todos, pero no hace falta para nada, más bien una Defensoría del Pueblo que no la manipulen tanto los gobiernos, que no sean tan arrodillados a los gobiernos. Cuando había una Defensoría del Pueblo, cuando yo llegué a Colombia aquí en el 98, como Dios manda... ¿No le ha parecido que esta Defensoría lo está haciendo bien? ¿No? Pues yo no sé si existe. ¿Sabía cómo era la Defensoría? Sí, no sé. sí, el es decir, doctor Otalora. hay defensorías. No, vamos un a ver. defensor independiente, bueno, interesante. pero a mí no me parece que tenga la voz independiente que debería tener. Lo que sí hay es buena gente trabajando en la Defensoría del Pueblo. Pero yo no sé para qué necesitamos a la ONU. Lo que pasa es que el presidente, como siempre, primero dice una cosa y luego le da susto, y entonces ahí está el 2014. No, váyanse mañana. Mañana es tarde. Es decir, hagan las maletas y chao, ese pescado. ¿Por qué? Si es que además ya te digo, la ONU, la UNICEF,
todas esas vainas, cuando llega la hora de la verdad, te digo porque como he tenido que cubrir desgracias como lo de Haití o estaba en Afganistán y tal, y veo cómo actúan, es que no merecen la pena, a la hora de la verdad no sirven para nada. Entonces, en la ONU es necesaria una estructura, en Nueva York por supuesto que es necesaria una estructura, pero todas estas oficinitas que lo que hacemos es colocar a unos cuantos burócratas para nada, que se vayan, y más bien, insisto, hacer una defensoría del pueblo fuerte y mejor organizada. Yo sí creo que es necesario en este país donde el conflicto armado es la va a apuesta durar de mucho dotarlo y tiempo. nos ha pedido precisamente que trabajemos Doctor en esa Robledo. línea, A ver, de a mí- dotarla a mí de todo ya- lo Que sea más instrumentos para que sea independiente. Primero es eficaz. esto, a mí no me gustan los tutelajes de los extranjeros, definitivamente no me gustan, pero el nacionalismo de Santos sí es lo más poco creíble del mundo entero, pues De porque acuerdo. si algo De lo acuerdo, caracteriza no es eso, ¿no? No, pero No se me es olvida su ay, declaración, es decir 12 de verdad. febrero, No es decir verdad. 12 de febrero del 2011, Santos en revista Semana, soy pro-estadounidense. Bueno, segunda cosa. Acéptele Es esta, por evidente lo que esta es una No, esta retaliación. no, esta si la manda en agosto, el 14. Dejen hablar al doctor Es Robledo. evidente que esto es una retaliación contra la ONU porque el de la ONU dijo una cosa que no le gustó a Santos, o sea, es una retaliación. Tercero, la teoría es que estamos bien en O la derechos humanos. la dijo a los pocos días de que llegara la jefe. Bueno, tercero, que es que ya estamos muy bien en derechos humanos, eso es paja, eso no es cierto. El Pero problema de mucho derechos mejor, humanos- pero bueno, mucho pero sigue mejor siendo que gravísimo. hace 10, Y 15 cuarto, años. esto que se Por lo dejo favor. a los más santistas o a muchos de los santistas, si esta misma decisión en las mismas condiciones la toma Álvaro Uribe, que hubieran dicho muchos de esos santistas que hoy están aplaudiendo. Pero los- No, lo Sí, que esa es una santistas no son pregunta, uribistas. esa es una pregunta Los bien santistas no son interesante. uribistas. Yo Seguramente creía que lo los habrían santistas eran colgado del uribistas. palo mayor, pero como se No, trata del los- doctor Santos, todo es posible. No, pero además te digo, insisto, Salud. senador, si fuera tan grave para el Santos, no esperaría el 14 al 7 de agosto cuando se va. Es decir, es que es como siempre, hace una gran declaración, Pero por lo eso mismo fue con todos. equivocado decir prorroguemos un año en vez de los 3 años que tenían No, que no, cumplir. no, lo que es Hasta un error. octubre lo es dejaron decir, del 2014. No, es que me parece bien porque además dice, no, decisión del siguiente gobierno. No, si tú dices que se vaya el mes que viene. Es decir, ten los pantalones para hacerlo, pero hace como siempre. Como le preocupa tanto lo que digan los ¿Cuál demás. habría entonces, sido la uy, consecuencia de decirle a Naciones Unidas nada, quiten la oficina en nada, Colombia? Pues No, que, sí pues, hay consecuencias. ¿cuál? naturalmente ¿Cuál hay es, una doctor consecuencia. ¿Cuál? En la Cuéntame. comunidad internacional yo creo que ese No, acompañamiento. ¿Cuál ¿Cuál es el Pero a ver, mensaje? si puedo terminar de responder. Si lo Es dejan, sí. increíble. Voy a tener que entrar en paro. ¿De acuerdo? Sí, no, Ya pero está tirando listo. piedra, no, Pero no. pídale ayuda al doctor Robledo así me mate. No, y no, verá no. cómo él le Bueno, pega que no su lo ayudo, pero le asesorada. defiendo su derecho. La lleva de las vías de hecho. No, yo creo que es un factor legitimante interesante. De hecho, nos preocupa mucho cuando se atraviesa fuertemente y sin argumentos, cuando estaba mencionando el tema del fuero penal militar, en fin, pues obviamente lo que auspicia es una mirada negativa de la comunidad internacional frente a Colombia, que tiene efectos muy fuertes, efectos fuertes en las negociaciones internacionales, comerciales, etcétera. Eso no es tan gratuito. Por eso creo que la cosa hay que manejarla con tranquilidad, con calma. La ruta está trazada aquí por quienes han mencionado aquí, para utilizar el término de Camilo, que es duro, fuerte, y digamos La pedagógico y veeduría gráfico, colonial. que es, sí, ese acompañamiento colonial, ese acompañamiento invasivo, no, pero un acompañamiento de legitimación puede ser importante en determinadas etapas, y me parece que eso lo entendió así el presidente Santos, y por eso le da un año. En un año tenemos bastante claridad de cómo van todos los temas, pero que hemos mejorado en derechos humanos también es cierto, no puede quedar pues en el ambiente que esto no ha mejorado. No, hay cosas peores, pero... De las Naciones Ha habido horas Unidas. más oscuras. De las Naciones Unidas nos vamos al boletín deportivo. Gracias a nuestros oyentes, gracias a los panelistas. También viene Fidel Franco con las noticias y mañana otro debate aquí en Hora 20.